En este problema nos dicen lo siguiente. Nos dicen que tenemos un cable que está hecho de cobre, que tiene longitud 25 metros, por el cual está fluyendo una corriente eléctrica. Nos dicen como datos acerca del material que cada átomo de cobre contribuye con un electrón libre. El cobre es un conductor, entonces tenemos electrones ligados y electrones libres. Nos están diciendo que los electrones, las cargas que se pueden mover libremente a lo largo del cable, son aquellos, o sea, son de tal manera que cada átomo contribuye con un electrón al número de cargas libres. Es decir, un átomo de cobre, un electrón libre. Nos dicen que estas cargas libres se mueven con una velocidad promedio, velocidad de desplazamiento de 2,3 por 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Y con estos datos, sabiendo también que la carga, nos dicen la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, que la densidad del cobre es 8,93 gramos por centímetro dividido por centímetro cúbico, que la masa molar del cobre son 63,5 gramos por cada mol y que la resistividad del cobre es 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohmios metro. Bueno, pues a ver si logramos determinar cuál es la diferencia de potencial existente entre los extremos de ese cable a lo largo de los 25 metros. Si uno ve este problema, pues ya está viendo o debe entender que de lo que estamos tratando es de la ley de Ohm. Es un problema en el que lo que nos están pidiendo es ver a ver si hemos entendido correctamente y aplicar la ley de Ohm. Una cosa curiosa porque parece que en este problema falta un dato, ¿no? Que nos están hablando de un cable, son 25 metros, ¿no? De cable, pero no nos dicen cuál es, ni cómo, ni cuál es el área de la sección transversal. No nos dicen que es un circular, ni el área, es decir, no es un dato que sea necesario. Vamos a ir paso por paso y ya veremos cómo eso es así. Bueno, podemos pensar de la manera habitual acerca de la ley de Ohm, ¿no? La caída de potencial a lo largo de este cable pues sería la intensidad que está pasando por el cable por la resistencia del cable. Pero claro, tanto en la intensidad como en la resistencia necesitamos saber cómo es el área de la sección transversal. Podríamos y podemos hacerlo, lo voy a dejar para el final de esta manera, porque me gusta más utilizar cómo es la ley de Ohm en su forma original, de la cual, a partir de la cual podemos deducir esta otra, que es que hay una relación entre el campo eléctrico dentro de este cable. Este campo eléctrico es el que permite que los electrones, que las cargas libres se estén moviendo con una determinada velocidad promedio. Anda, uno diría, pero se estaría acelerando cada vez más, ya, pero explicamos que al estar dentro de una red cristalina los electrones se van acelerando, ganan velocidad, chocan con la red y ceden ese momento lineal, esa velocidad, la pierden en los choques de tal manera que podemos hablar de una velocidad promedio de las cargas. Bueno, es decir, que tenemos un campo eléctrico, que es el que va arrastrando las cargas eléctricas, y si nos dicen, bueno, la ley de Ohm lo que nos está diciendo es que hay una relación lineal entre este campo eléctrico E y cómo se mueven. Eso de cómo se mueven, qué magnitud física me describe eso. El vector densidad de corriente eléctrica. No corriente, sino densidad de corriente, que es el vector. La corriente eléctrica no es un vector. La densidad de corriente eléctrica que vamos a denotar con la letra J mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Cuál es este vector densidad de corriente eléctrica? Bueno, primero vamos a terminar antes de ensuciarnos las manos con esto. La ley de Ohm lo que nos dice entonces es que, claro, cuanto mayor es
E mayor va a ser la densidad de corriente eléctrica, eso viene dado por la constante de proporcionalidad, por la conductividad eléctrica del material. Es decir, que esta es la ley de Ohm. A nosotros nos dicen la resistividad es la inversa de la conductividad, es decir, que otra forma equivalente sería E. Sigma, en este caso, se utiliza como letra para la conductividad, no es una densidad superficial. La resistividad la denotamos con la letra griega Rho. ¿De acuerdo? Ohmiómetro. Y aquí la conductividad, que es la inversa. Bueno, nos están dando. Tenemos esto, es una relación entre dos vectores. Naturalmente, está diciendo que la dirección y el sentido es el mismo. En particular, pues nosotros podemos utilizar el módulo. Estaba diciendo que tenemos una relación entre la densidad, el vector densidad de corriente eléctrica, y el campo eléctrico a través de la resistividad o de la conductividad. Muy bien. ¿Sabemos algo con los datos que nos dan en el problema acerca de cómo es la conductividad? Pues ya veremos cómo sí. Y si logramos obtener el vector, el módulo en este caso, la magnitud de la densidad de corriente eléctrica, podremos saber cómo es el campo eléctrico, pero nos piden la diferencia de potencial. Bueno, pero la diferencia entre los dos extremos, V, vamos a llamarla V, diferencia de potencial. Naturalmente, si el campo eléctrico va de esta manera, este punto está a mayor potencial que este. Según nos movemos con el campo eléctrico, el potencial decrece. Eso quiere decir que tendríamos aquí el módulo como nos estamos moviendo a lo largo del cable, E por diferencial de L, pues esto es simplemente E por la longitud L, que son los 25 metros. ¿De acuerdo? Es decir, que si logramos E, naturalmente tenemos la diferencia de potencia. Bueno, ¿cuánto vale entonces el vector densidad de corriente eléctrica? J. Bueno, pues por un lado lo que interviene es, cómo es el número de cargas libres por unidad de volumen. Es decir, cuántas cargas por metro cúbico tenemos. Naturalmente, cuál es la carga de cada una de ellas, Q, en este caso los electrones, y cómo de rápido se mueven, la velocidad de desplazamiento. De los portadores. La velocidad de desplazamiento de las cargas. Q nos lo están dando, son electrones. V nos lo están diciendo, nos están diciendo que se mueven con una velocidad de 2,3 por 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Es decir, que lo único aquí es intentar saber cuántas cargas libres por unidad de volumen. Nos están diciendo que la densidad del cobre es 8,93 gramos por centímetro cúbico. Y además nos dicen la masa molar, que es 63,5 gramos por mol. Es decir, que si dividimos esto por 63,5 gramos por mol, lo que tendremos pues es 8,93 por 63, perdón, aquí, 63,5 gramo de gramo moles por centímetro cúbico. Luego lo pasamos a metros cúbicos. Bueno, o sea que ya tenemos cuántos moles tenemos en un centímetro cúbico de cobre. Ya simplemente hay que acordarse de cuál es el número de Avogadro, que es un dato que no nos dan explícitamente porque es tan básico que hay que saberlo, que es que por cada mol tenemos 6,022. Ahora cogemos esto, lo multiplicamos por 6,022 por 10 elevado a 23,
6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cobre por mol. Pero nos están diciendo porque cada átomo de cobre contribuye con un electrón libre, es decir, que tendremos electrones por mol, es decir, que esto nos va a dar 8,93 por 63 por 6,022 por 10 elevado a 23, tendremos electrones por centímetro cúbico. Si queremos pasarlo a metros cúbicos, pues entonces habrá que multiplicar por 1.000.000. Y esto, pues, entonces ya tenemos, esto es n. Las dimensiones son longitud a la menos 3. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos n, tenemos q, tenemos v, es decir, que tenemos j. Aquí ya tenemos j. Si lo multiplicamos por la resistividad que nos están dando, la resistividad 1,7 por 10 elevado a menos 8, lo estamos poniendo todo en el sistema internacional, ohmios, metro, esto nos va a dar cómo es el campo eléctrico. Por J. Pues, por ejemplo, en newtons dividido por coulombio, o en voltios dividido por metro, lo que nosotros queramos. Son equivalentes en el sistema internacional. Bueno, ya tenemos, es decir, que V era simplemente E por L, es decir, que ρ, J, L, y ya tenemos, siendo L 25 metros, ya tenemos cuál es la caída de potencial, la diferencia de potencial entre los dos extremos de este cable de 25 metros. Si hubiésemos querido pensar en lo que se sabe uno de memoria, lo de V igual a I por R, la caída de potencial, la intensidad por la resistencia del cable, claro, tenemos que tener en cuenta primero que hay que saber lo que es la resistencia del cable. ¿En función de qué? De la longitud del cable, L. Cuanto más longitud, mayor resistencia, la resistividad, ρ, L, inversamente proporcional al área de la sección transversal del cable, que no nos dan. Pero claro, por otro lado uno diría, pero lo necesito entonces. Pero si se da cuenta inmediatamente de qué relación hay entre la intensidad de corriente y el vector densidad de corriente, no es nada más que el flujo a través de una superficie, en este caso de la sección transversal, S, ¿no? J por diferencial de S, si es una sección transversal, entonces estos dos vectores tienen la misma dirección, entonces, suponiendo que J, que es lo que supone siempre, que es uniforme en todos los puntos de esa sección transversal, pues entonces tendríamos J por el área A, es decir, que I igual a J por A, es decir, que tendríamos que V sería J, lo calcularíamos de la misma manera que antes, por A, R, ρ, L, dividido por A, y lo que nos queda es exactamente la misma expresión que antes, J, ρ. Y ya está.